el propio título a mucha gente le ha parecido como una provocación, esto de temas de hombre, como excluir a las mujeres, por ejemplo. Muchos recuerdos que uno tiene de distintas épocas de la vida están asociados a discos, a canciones, a sonidos. Si uno ve en estas revistas para hombres, nunca hay nada relativo a la paternidad. Los hombres de las revistas para hombres nunca son papás, son amantes, son mecánicos, son campeones de cualquier disciplina, pero nunca son padres, nunca son hijos tampoco, nunca uno va a ver algo relacionado a la madre, por ejemplo, la figura materna. Temas de hombre, la exposición que estoy presentando acá en Matucana 100 es una muestra que se origina en cierta medida como a fuego lento del año 2020 con una exposición que se tituló Papel Bond, que hice en el Mavi, y en la cual aparece un elemento que es gravitante en esta muestra, que es la idea de la masculinidad y cómo se construyó o cómo se fue modelando una cierta idea de cómo era ser hombre a partir del cine, de las novelas, de los cómics, de las ilustraciones. Y ese tema empezó a instalarse, o ese asunto, digamos, ese imaginario empezó a instalarse en mi trabajo, y en el curso de su desarrollo recordé una revista que se llamaba Temas de Hombre, de ahí el título de esta muestra. Esa revista era un suplemento que era parte del diario La Tercera y apareció en 1977 y terminó en el 81, o sea, cuando yo era niño. Y yo recordaba que para muchos niños era un asunto como medio tabú. Era en la revista que aparecía el viernes, era medio parecida al Playboy, como un Playboy barato, popular, pero que ahí estaba en el diario. Y para muchos este material casi oculto era un objeto casi de comercio. Algunos lo llevaban casi de contrabando al colegio, se lo mostraban. Entonces me pareció que era un asunto interesante de recordar porque está instalado en una época que es la de mi infancia, una época que sabemos, ¿no? El 77 al 81 es plena dictadura y hay, por lo tanto, también una relación entre lo que ocurría en ese momento con esta idea muy instalada en la televisión y en los medios de entonces de evasión, de buscar formas de evasión. Y ciertamente el erotismo fue una de ellas. Y por último, un asunto que se me volvió muy interesante es cómo esta revista es casi la culminación de una serie de publicaciones que empezaron a salir en los años 50 que tenían que ver con el erotismo, la idea de un cierto tipo de hombre, tipo Playboy, y me pareció por lo tanto que ahí había un asunto interesante de rescatar por lo epocal, por los contenidos de género y por todo lo que podía hacer en términos plásticos, en pintura, en dibujo, porque este universo tiene un imaginario que es muy rico, no solamente son las imágenes femeninas, que son muy importantes, sino es todo lo relativo a cómo se comporta un hombre. En la medida que fui desarrollando la exposición, o la obra, digamos, eso fue mutando y se fueron incorporando otras imágenes y otros, podríamos decir, contextos visuales y culturales. Esto lo fuimos desarrollando en conversaciones con Juanjo Santos, ¿cierto?, que es el curador de la muestra, y salió el tema casi desde un comienzo, y por eso yo quería trabajar con él, por lo que yo había visto de otras exposiciones que él había producido, de generar justamente un recorrido en el que uno entrara a salas que tuviesen una identidad diferente. No era solamente desplegar toda la obra que estuviera y colgarla tradicionalmente y que en el fondo pasara lo que pasara en términos de espacio, daba lo mismo, uno podía estar en cualquier sala e iba a estar viendo más o menos las mismas cosas. Siempre fue la idea de crear distintos ámbitos que actuaran, podríamos decir, como las partes de una revista. O sea, había una visión del proyecto, sobre todo muy fuerte al principio, de producir espacios que tuviesen relación con las secciones de la revista, de temas de hombres y en realidad de cualquier revista para hombres. Incluso Juanjo al final, cuando ya teníamos el diseño armado, le puso títulos a cada una de las salas que tienen que ver con eso, con las secciones de una revista. En la primera sala lo que tenemos básicamente es un despliegue
en torno a las revistas para hombres, por una parte, todo el imaginario de las revistas para hombres, y por eso la presencia femenina es tan importante, y una relación en la que ya he trabajado anteriormente, que es la de cómo esas revistas trataban la imagen femenina de una manera no muy distinta de la que fue tratada en las vanguardias artísticas. O sea, los artistas de la vanguardia como Picasso, Modigliani, Matisse, que están citados acá, no son tan diferentes de los dibujantes del Playboy. Al final transforman la imagen femenina, presentan una relación erótica entre el hombre y la mujer como única relación posible. Entonces me pareció interesante hacer ese cruce entre la cultura de la vanguardia y la cultura popular. Y eso es básicamente, a grosso modo, lo que se desarrolla aquí, sumado a la presentación de material documental. Está la revista Temas de Hombre, está Solo para Mayores, que apareció en las últimas noticias, y está en una serie, yo diría decenas, de dibujos, de fotomontajes que produje a lo largo del proceso creativo. Y luego está una sala en la que al imaginario anterior le agregué, porque eso fue saliendo, ¿no?, en el proceso de trabajo, imágenes del cine, particularmente de las películas del cine negro o de los dramas que se filmaron fundamentalmente los años 40 a los años 60, donde me llamó mucho la atención que los personajes masculinos eran mucho más complejos de los que yo los recordaba. Eran súper machos y tenían una relación muy dominante con las mujeres, manifestaban su fuerza a través de la violencia, todo eso que uno sabe, pero a la vez se quebraban con mucha facilidad. Eran tipos que lloraban, que tenían ataques de histeria, que tenían sueños delirantes, surreales, y todo eso en películas de pronto de géneros muy populares, no en películas de cinearte, sino en películas clase B incluso. Uno ve los personajes de pronto teniendo pesadillas, ensoñaciones, delirios, y eso me pareció muy interesante porque mostraba un registro expresivo de los personajes que era muy interesante de representar y que contradecía esta noción ganadora, canchera, con que siempre se representan a los hombres. Y por último, para simplificar las cosas un poco, una sección en la que reuní una serie de carátulas de discos protagonizadas por hombres, intérpretes masculinos, solistas o en grupo, que editaron sus discos entre el año 77 y el año 81, que son justamente los años de Temas de Hombre. Fue lo único del proyecto original, que estaba muy apegado a la revista, que yo conservé. Yo creo que le pasa a todo el mundo. Muchos recuerdos que uno tiene de distintas épocas de la vida están asociados a discos, a canciones, a sonidos. Por lo tanto, era despertar una cierta memoria emocional a partir de la música, pero a la vez sin música y absteniéndome de poner los nombres de los intérpretes. Por eso la idea de Silent Records es porque no suena música y es porque además, al igual que los mapas mudos, ¿cierto?, que venían sin ninguna información, uno ve y no tiene ninguna información de quién es el que está ahí, solo su imagen. Entonces lo que a mí me interesaba era este panel de imágenes masculinas en que se ven distintos registros, desde personajes que son muy andróginos a personajes que son muy típicamente masculinos. Estamos en un momento, digamos, y este momento todavía no termina y está en desarrollo, y es que la idea de masculinidad que se construyó con mucha fuerza, yo diría desde los años 20, con el cine, con la masificación del cine, y particularmente después de la posguerra, se empezó a resquebrajar. Yo diría que un hito, para mí bien significativo de eso, fue, por ejemplo, la imagen de Rock Hudson. Y Rock Hudson, estamos hablando del año 84, o sea, cuando se sabe que Rock Hudson tiene SIDA y se sabe que era homosexual, para mucha gente fue como si un cierto estereotipo de masculinidad hubiese sido falso. Hay una primera como fisura en ese modelo, porque el tipo encarnaba todo lo que
era o se entendía por un hombre heterosexual, blanco, poderoso, y resulta que no era todo lo que aparentaba ser. Aparte, obviamente, del drama personal que implicó su enfermedad y la forma que se divulgó. Luego hago un salto largo y viene todo el fenómeno del Me Too y todo el fenómeno feminista, que cuestiona, ¿cierto? Y en muchos aspectos, con mucha razón, una primacía, ¿no? Del hombre en distintos aspectos, no solamente en lo obvio, ¿no? Que son los derechos sociales que siempre han favorecido al hombre, sino que también en cuestiones de carácter simbólico, eh, en cómo se construyen, ¿cierto? Las relaciones de manera tan asimétrica, etc. Y en ese paulatino y cada vez más rotundo cuestionamiento, como que no ha aparecido un modelo aún que sea suficientemente consistente para reconstruir esta masculinidad que empieza a caerse por todos lados. Agreguemos que las mujeres empiezan a mejorar su situación económica respecto a los hombres, por lo tanto, la idea del hombre sostenido desde los ingresos económicos también tambalean en general casi todos los, podríamos decir, sobre todas las bases que habían servido de sustento a esta imagen de hombre que dominó estas décadas que comentábamos recién. Desde ese momento, ¿no? de esta fisura, de este resquebrajamiento que se ha producido en la imagen masculina y en cómo fuimos educados los hombres. Nuestra relación con las mujeres, nuestra concepción de la paternidad, por ejemplo. Si uno ve en estas revistas para hombres, nunca hay nada relativo a la paternidad. Los hombres de las revistas para hombres nunca son papás, son amantes, son mecánicos, son campeones de cualquier disciplina, pero nunca son padres, nunca son hijos tampoco, nunca uno va a ver algo relacionado a la madre, por ejemplo, la figura materna. Es curioso eso. Por lo tanto, creo que la exposición en general se sitúa en un espacio de crisis en la que yo no planteo, por supuesto, porque sería muy, muy pretencioso hacerlo, un sustituto a ese modelo, sino que planteo la tesis de que ese modelo nunca fue tan poderoso como se lo presentó y siempre tuvo un lado B mucho menos notorio. Siempre hubo una fisura, siempre hubo una debilidad en la figura masculina. Los hombres siempre temieron por perder su trabajo, siempre tuvieron miedo de perder protagonismo en una relación de pareja, siempre tuvieron dificultades para enfrentar la paternidad. Es decir, quizás nuestra crisis es constitutiva y tendríamos que trabajar casi históricamente en una reflexión sobre ella. Puede que esté divagando, lo más seguro es que sí, pero creo que es desde esa justamente incertidumbre desde la que fui elaborando el proyecto y construyendo las imágenes que lo estructuran. Hay un número de temas de hombre en que Nelson Soto, que es un gran dibujante y que hacía muy buenas parodias, hace una página entera con la sala de la redacción de temas de hombre. Y alguno de los personajes dice que somos una copia mala o somos una copia pobre, no recuerdo el detalle, del Playboy. O sea, ellos eran absolutamente conscientes de que lo que hacían era un Playboy a la chilena, formato diario, de pocas páginas, 8 páginas más o menos, y la verdad, si uno ve las secciones se da cuenta que es así. Por ejemplo, trataron de darle un cierto prestigio intelectual, incluso cubrieron arte. Por ahí de repente cubrían exposiciones, entrevistaban artistas, y las entrevistas son serias, no son entrevistas de broma, trataban de ser serios en eso. Tuvieron de columnista de viajes a Patricio Bañados, que en ese entonces era como un hombre de mundo, la idea de alguien que tenía roce social internacional. En Chile, uno de los personajes que podía encarnar eso era Patricio Bañados y escribía en la revista. Y así hay varios ejemplos. Tenían una chica central, de página central, ¿cierto? Que
que evidentemente no habría calificado en los concursos de la Playmate del año, ¿cierto? Muchas veces eran chicas que venían del mundo revisteril, que venían del mundo de los toples que empezaban recién a aparecer. Un equivalente, así, a la chilena de ese mundo glamoroso, supuestamente sofisticado, en algún momento quizás lo fue, del Playboy, pero en 8 páginas, papel de diario, días viernes, en Chile, año 77. Bueno, yo creo que el mural llega a ser ilustrativo al respecto, en el sentido que si uno lo revisa, están distintos elementos que tienen que ver con estos tópicos que hemos hablado, incluso otros. Las distintas imágenes de la masculinidad, hombres débiles, hombres poderosos, la relación entre el hombre y la mujer, la relación del arte con el cuerpo femenino, con la sexualidad, la cultura popular, la idea de modelos. Hay unas caras ahí que son de Andrew Loomis. Andrew Loomis fue un ilustrador y a la vez podríamos decir, un profesor, un divulgador del dibujo. Y él publicó a partir de los años 40 en Estados Unidos, pero se tradujeron a todo el mundo, y aquí llegaban las ediciones argentinas, libros en los que enseñaba a dibujar. Y esos libros eran, yo lo leí así, modelos de aprendizaje del dibujo, pero a su vez, como tenían estas imágenes masculinas tan estereotipadas, eran también como un cierto modelo de la masculinidad entonces. Por eso a mí me gustó mucho el contraste que hay entre eso y las caras de los músicos de los años 70. Ahí uno ve que ya todos se salieron de ese molde. De una forma o de otra, ya dejaron de ser los chicos buenos peinados de los años 50 o 40 y empiezan a buscar otras formas de identidad. Unos más, no sé, más gigoló, por lo tanto menos responsables de la familia, otros más andróginos, más ambiguos, más hippies. Entonces, creo que también hay una cuestión, podríamos decir, casi histórica en el recorrido que se hace en la muestra. Mucho de lo que pasa acá tiene que ver con mi propia sensibilidad, tiene que ver conmigo. No quiero ir tan lejos de plantearlo como un autorretrato, no creo que lo sea, pero hay una visión mía implicada en todo lo que hay acá. Muchas cosas a las que llegué es porque son cosas que a mí me han afectado en algún momento de mi vida y que hoy día, ya con años de experiencia y de tontera acumulada, miro retrospectivamente y me las cuestiono. Entonces me pareció pertinente incluir el autorretrato en ese sentido de este soy yo ahora frente a ustedes y aparezco al final del recorrido, quizá como diciendo siempre he sido esto, quizá siempre esto se trató de mí. Y en un principio, lo tendría que haber repuesto, pero no lo hice, había una caja, que era una caja de Rize, que es un ansiolítico. ¿Y por qué lo nombro? Porque el color en el que está hecho el autorretrato es el color de la tipografía de Rize, que es, insisto, un ansiolítico, un fármaco que se utiliza justamente en momentos de desborde, ¿no? De fragilidad. Y son experiencias y son emociones que yo he experimentado, he vivido, y que vivía en el transcurso de la propia muestra, de la producción de la muestra. Entonces, era también referirse a todo este conjunto de cosas que están aquí, pero también a la contingencia de haber producido la exposición con todo el estrés que implicó, con toda la demanda personal. De hecho, vengo saliendo de una tendinitis en el hombro súper fuerte que me estalló 2 meses después de inaugurar, pero así muy fuerte. Entonces creo que toca varios planos ese autorretrato. No sé cómo lo lee el público, porque muchos no me conocen, así que deben decir, ¿quién será este señor que está acá? No tienen cómo saber que es un autorretrato. Hay una ambigüedad en eso. Pero creo que tiene una cara el personaje, más allá de que sea yo, de cierta inquietud, de cierta incertidumbre, que me parece conversa bien con el total de la muestra. El propio título a mucha gente le ha parecido como una provocación, esto de temas de hombre, como excluir a las mujeres, por ejemplo,
o hablar de este hombre, justamente hombre heterosexual y el club de todo y todo eso. Y la verdad es que no era ni una cosa ni la otra. A mí lo que me interesaba era justamente revisar todo aquello que en cierta medida fue formativo. Porque las películas que hay de los 40, 50, 60, todas estas imágenes retro, uno puede entenderlo como un ejercicio de nostalgia, pero yo más bien lo entiendo como un ejercicio de retrospectiva intelectual y sobre todo podríamos decir una retrospectiva emocional y psicológica, en el sentido de que muchas de estas imágenes aparecían en la pantalla chica, en la tele, de los años 70, 80, cuando yo era niño. No, si recuerda, y si alguien no puede hacer el ejercicio porque no ha vivido esa época, si uno va a un diario de los años 70, 80 y ve la programación en la Tercera o en el Mercurio que publicaban la programación, se da cuenta que tiraban muchas películas de los años 30, 50, 60, 70. Los Tres Chiflados, las películas de Jerry Lewis y Dean Martin, suma y sigue. Todo eso era lo que uno veía. Por lo tanto, de lo que me hago cargo en cierta medida, y es un asunto que vengo trabajando hace tiempo, es de todo ese background que fue formativo. Y por lo tanto, volver a él no es desde la nostalgia, sino como es con la idea de entender qué había ahí de contenidos, de ideas que a lo mejor yo digerí y en ese momento no supe que estaba absorbiendo eso. Este sillón, que como pueden ustedes ver está sumamente gastado, uno se hunde en él, cuesta levantarse después, era un sillón de mi suegro, o sea, es un sillón familiar. Ahora, que sea familiar la verdad no tiene ninguna importancia. Lo que me interesaba es que da una cierta idea de abandono, de decadencia. Y yo me imaginé este living en relación a las imágenes que había detrás, que están ahí en el muro, una suerte de hombre divorciado, soltero decadente, un hombre solo, básicamente, un hombre solo, un hombre abandonado a sí mismo, y, y esa imagen de abandono, esa imagen algo melancólica, me parece que funcionaba con estos muebles y con el contraste de los chistes que están detrás. Porque detrás hay unos chistes sacados justamente de estas revistas para hombres, en unos dibujos que son los típicos dibujos medio neutros, medio genéricos del humor gráfico norteamericano. Y los dos chistes arman una constelación también de la relación entre el hombre y la mujer. Uno, el típico hombre borracho que llega tarde a la casa, y otro que abre la puerta y se encuentra con la sorpresa de una mujer que no ha visto hace tiempo y que aparece con un bebé, que claramente es su hijo. Entonces, es toda esa esfera de relaciones bastante decadentes, bastante débiles, ¿no? O, o muy poco románticas, muy poco provechosas, que se dan entre hombres y mujeres y que son muy dramáticas y aparecen recreadas humorísticamente en los chistes gráficos. Entonces, eso me parecía interesante. No sé cómo lo lee el público, no he hecho una encuesta, eh, pero al menos lo que yo quería desarrollar es eso que te estoy contando. Lo que me interesa es que el espectador, uno, piense en las imágenes que ha visto, piense en los recursos visuales que se han desplegado del dibujo, de la pintura, de la instalación, o sea, cosas que tienen que ver con la pintura y el oficio en general. Y por supuesto piense en la naturaleza de las imágenes, qué dicen de nuestras formas de ser humanos finalmente. Porque aquí estamos hablando de hombre, pero eso es muy extenso. Hay también ciertas ideas de la mujer que aparecen acá, ciertas ideas de los roles que desempeñan los hombres en general, y por lo tanto me interesa que la muestra, las distintas secciones, imágenes que la integran,
despierten esas preguntas en torno a cómo hemos sido y cómo podríamos llegar a ser.